Nosotros tenemos que entonces ver que crecer en fe es permitirle a Cristo vivir en nuestra vida, y Cristo tiene su altar y su trono en nuestra mente. Y allí Él toma el control y el señorío y empieza a fortalecer nuestro hombre interior. Lo que produce la fe en nuestra vida no son los años de experiencia en el cristianismo, no es el tiempo en el que yo puedo estar en una iglesia, es la poderosa palabra y promesas de nuestro Dios. Mientras más tiempo nosotros pasemos estudiando la palabra, esta revelación divina dada por Dios a los hombres, nuestra fe va a ir aumentando. Amada iglesia, Betel Centro, qué gusto volvernos a conectar, qué gusto volver a estar juntos, al menos a través de este ministerio multimedia, que es un ministerio de vida. Este día tenemos el estudio sobre la fe, creciendo en fe, y vamos a compartir la enseñanza del pastor Samuel Miranda Mayén, pastor junior, y un servidor. Me congratulo en poder entrar a sus hogares, no solamente nuestra iglesia Betel Centro, sino también las familias de ustedes, los amigos y creyentes en otras congregaciones que desean alimentarse y crecer precisamente en fe, en estos momentos difíciles. Creo que todos tenemos un sentimiento muy profundo, como lo dijera el salmista David, el rey David, en el Salmo 84, 1 y 2. Cuán amables son, oh Jehová, tus moradas. Mi alma anhela y desea ardientemente tus atrios. Todos quisiéramos estar aquí y gozar de la fraternidad y la comunión de ser iglesia, donde envía Jehová bendición y vida eterna. Pero en estos momentos, que le llamo momentos de obediencia, momentos de estar en casa, vamos a seguir estos protocolos federales y también institucionales en las asambleas de Dios. Pero a través de estos ministerios multimedia queremos renovar y restablecer vuestra fe, vuestro ánimo, sus principios con la palabra del Señor. He estado pensando mucho en estos tiempos difíciles, tiempos que nunca imaginábamos que pasarían, pero están pasando. Pero yo quiero señalar a la iglesia, a ustedes, el gran movimiento de Dios en medio de todo la confusión, en medio de las circunstancias únicas que estamos viviendo, que no hay un paralelo mundial como el que hoy vivimos. Y vienen las palabras en la oración de Habacuc del capítulo 3 de su libro, versículo 2. Si, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La obra de Dios es el quehacer de Dios. Hay una gran relación entre la obra de Dios y su palabra.
El tema de hoy, como mencioné, es creciendo en fe. Estos son tiempos para crecer. Dios ama a su pueblo y a través de todo lo que Dios permite, Dios tiene la intención de que crezcamos, que vayamos hacia adelante. En cierta ocasión, el pueblo de Israel, cuando eran liderados por Moisés, el gran líder, se detuvo porque tenía necesidades. Dios habla al líder y le dice, dile al pueblo que marche. Dios siempre está deseando que el pueblo esté caminando en su palabra. Su palabra ha sido dada, nosotros necesitamos caminar en su palabra. Así empezamos a crecer. Cuando Dios nos da su palabra, nos está mostrando su voluntad, y créanme que Dios no se equivoca. Es a través de nuestro movimiento en obediencia a su palabra que Dios va a avivar su obra en medio de los tiempos. Somos nosotros los que estamos provocando que Dios actúe en medio de este caos por el coronavirus y otras cosas más. Es la iglesia la que avanzando va a provocar que Dios avive su obra en medio de estos tiempos. Y su obra, la obra de Dios siempre es positiva, siempre es productiva, siempre es constructiva, siempre es de sanación, siempre es de poder, siempre es de manifestar su gloria. No son tiempos de claudicar, son tiempos de empezar a caminar en el Espíritu, pero deseando que el Señor avive su obra en medio de los tiempos. Y esa debe ser nuestra oración, número uno. Pedirle a Dios, aviva tu obra en medio de este tiempo, en medio de la calamidad, en medio de los temores, en medio del pánico, en medio de la carestía financiera y de economías, en medio de precaria salud, etcétera. Aviva tu obra. Y la obra va a avivarse en su iglesia, en su pueblo, en sus escogidos, en sus llamados. Allí va a empezar a avivarse la obra. Avivar significa darle vida, sostenerlo con vida. Y es como cuando tenemos unas brasas y empezamos a soplar para que otra vez empiecen a ponerse color rojo, empiecen a dar calor y nos den esa llama. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en este momento, y está dispuesto a hacerlo con la iglesia, que somos usted y yo, pero que debemos empezar a suplicar en el Espíritu Santo que el Señor avive su obra, no como querramos nosotros, sino como Él quiere y como Él ya tiene pensado hacerlo, porque a nuestro Señor Jesucristo no le ha sorprendido ni le sorprenderá ningún virus, menos el coronavirus. Dios está en control de todas las cosas y Dios quiere manifestar su gloria en medio de nosotros. Aprovecho para decirle a mi iglesia y a todos nuestros amigos que la organización Conciencia Nacional a la cual pertenezco y los consejos interreligiosos del país, 32 consejos interreligiosos, incluyendo nuestro consejo interreligioso coahuilense, del cual soy presidente, nos hemos convocado para unirnos este 4 de abril, sábado, 24 horas en oración y ayuno. Nos vamos a unir todos por 24 horas ayunando y orando. No importa cuál sea la expresión con que tú adores al Señor y le alabes, tenemos que estar el pueblo nacional, la iglesia nacional, unidas para empezar
a interceder por México y el mundo, para que Dios empiece a avivar su obra en medio de este tiempo. Usted prende la televisión, enciende la televisión, ve las redes sociales y ve el caos de los mandatarios, de los primeros ministros de las naciones, de los presidentes de las naciones, de las autoridades de salud, con puras estadísticas negativas. Y creo que necesitamos escuchar a Dios en medio de este tiempo. Esto es crecer en fe. Dios nos está dando la oportunidad de crecer en fe en Cristo Jesús. Miren lo que dice Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestras mentes, a fin de que arraigados y cimentados en el amor de Dios, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este gran amor de Cristo. Nosotros tenemos que entonces ver que crecer en fe es permitirle a Cristo vivir en nuestra vida, y Cristo tiene su altar y su trono en nuestra mente. De allí Él toma el control y el señorío y empieza a fortalecer nuestro hombre interior. Esto es lo maravilloso del Espíritu, conectado con la fe. Aquí hay varias cosas: espíritu con fe y fe con amor. La fe reposa en el amor de Dios, la fe se conecta en el amor de Dios. La fe se fortalece en el amor de Dios, y la fe fortalece nuestro espíritu y nuestra alma cuando está conectado en el amor de Dios, porque en el amor de Dios no hay temores, porque el amor de Dios, dijimos, echa fuera el temor. Entonces nos va fortaleciendo. ¿Cómo sé que estoy creciendo, pastor? ¿Cómo sé que estoy creciendo en la fe en Cristo? Yo le digo, porque está siendo fortalecido, porque ya no tienes las dudas que tenías ni los temores que tenías. Ahora eres más fuerte. Es como un niño. Antes, cuando éramos niños, teníamos miedo salir al patio de la casa en la oscuridad, porque éramos niños, no habíamos crecido. Pero empezamos a crecer, fuimos adultos y fortalecidos, y ahora dominamos esas tinieblas y entramos sin temores. Eso es precisamente crecer, empezar a sentirte fortalecido en el Espíritu Santo, y aquello que te provocaba dudas y temores, ahora ya no lo están siendo. Tú estás en control de ello, tú estás sobre todas esas cosas, porque el amor de Dios te sostiene tu fe. Pero cuando estás siendo fortalecido, dice la palabra, el apóstol San Pablo, que nos da Dios a través de esta fe la capacidad de comprender este gran amor de Dios. Fíjense, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, nos hace llegar a entender a Dios, su naturaleza y su carácter. Que no estamos confiando en el vacío, porque la fe no se sustenta en el vacío, se sustenta en las palabras de Jesús, se sustenta en el nombre de Jesús. Entonces no estamos como mirando al vacío.
La fe se sostiene en algo fundamental, que es Cristo y su palabra. Y entonces empezamos a construirnos. Dice Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien diseñado va creciendo para convertirse en un templo santo en el Señor. Cuando tú empiezas a entender el amor de Dios por medio de la fe, empiezas a crecer como un edificio. Ya no solamente eres el templo del Señor, eres un edificio bien diseñado, bien construido, porque tú estás construyéndote por tu santísima fe en Cristo Jesús. Y entonces cuando tú empiezas a construirte, tienes esa capacidad y esa habilidad como si fueras un ingeniero, constructor. ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la altura de este edificio que debo construir en Cristo y es mi vida? A través de esta santísima fe, vamos construyendo este hombre interior, y este hombre interior se va sosteniendo en el amor de Dios. Y este hombre interior va reflejando a Dios. Este es el templo del Espíritu Santo. Tu vida y mi vida, cuando va creciendo en Cristo, tienes que ver fortaleza y capacidad de construcción de tu propia vida a través de la fe, conectado con el amor de Dios. Pero ahora tengo una pregunta, y es el tiempo que nuestro maestro, el pastor Junior, nos dará su teología en cuál es la fuente de la fe. ¿Cuál es la fuente de la fe? Pastor Junior. Bendiciones, iglesia. Vamos a desarrollar este punto importante. ¿Cuál es la fuente de la fe? La fe no se encuentra en un supermercado. La fe no se compra en los anaqueles de la tiendita de la esquina. La fe es producto de las palabras de nuestro Dios que están escritas en este libro que llamamos Biblia. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 se lee así en nuestras Biblias. Así que la fe es por el oír, y el oír por las palabras de Dios. Es decir, lo que produce la fe en nuestra vida no son los años de experiencia en el cristianismo, no es el tiempo en el que yo pueda estar en una iglesia, es la poderosa palabra y promesas de nuestro Dios. Mientras más tiempo nosotros pasemos estudiando la palabra, mientras más tiempo le dediquemos a escudriñar, a comprender esta revelación divina dada por Dios a los hombres, nuestra fe va a ir aumentando. Yo quiero hacer algunas preguntas, una pregunta importante para cada uno de ustedes. ¿A quién o a quiénes estamos escuchando? Repito esta pregunta: ¿a quién o a quiénes estamos escuchando? ¿Estás escuchando a las personas de tu trabajo, a las personas de tu familia, a las personas que están cerca de ti, que hablan temor ante lo que estamos viviendo hoy en día, que hablan derrota, que hablan miedo, que hablan desesperanza, que hablan escasez, que tienen mentes turbadas por lo que están viviendo, esclavizadas de los miedos? ¿O estás escuchando a las personas correctas, a las personas que hablan fe, a las personas que hablan esperanza, que hablan victoria, que hablan provisión y protección divina? ¿A quiénes estamos escuchando en estos momentos difíciles por los que estamos viviendo? Porque nuestras acciones y nuestros pensamientos van a ser el fruto de lo que estamos creyendo y anidando en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Si yo escucho temor, mi vida se va a paralizar.
Mi vida va a dejar de confiar en las promesas de un Dios todopoderoso que está al cuidado de nosotros. Pero si yo escucho a las personas correctas, si yo escucho a las personas y escucho la palabra del Señor, entonces mi vida va a tener un fundamento sólido, va a tener una esperanza de un milagro, la esperanza de que no estamos solos, la esperanza de que ninguna plaga va a tocar nuestra morada, porque tenemos al Señor de nuestro lado. En la Biblia hay un caso de una mujer excepcional. La Biblia relata muchos milagros que Jesús hizo, incluso hay muchos más que Él hizo que no se escribieron. La Biblia dice que si se hubieran escrito todos los hechos de Jesús, no cabría en todos los libros que existen en la actualidad. Pero la Biblia registra el caso de una mujer muy importante. Esa palabra se encuentra en Marcos. Vaya conmigo ahí donde usted se encuentra. San Marcos capítulo 5, verso del 25 al 27. Repito, San Marcos capítulo 5, verso del 25 al 27. Y la palabra del Señor dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Qué tremendo pasaje de la palabra. Una mujer que tenía 12 años de una enfermedad considerado algo grave, porque una mujer con flujo de sangre era una persona que ante la sociedad no era vista de la mejor manera. Era considerada una mujer que estaba contaminada, una mujer que no podía estar cerca de los varones, una mujer que no podía tocar a una persona porque se consideraba impura por la enfermedad que tenía. Y dice la Biblia que ella había sufrido mucho por los médicos. Tal vez cada vez que iba, escuchaba una palabra negativa. Cada vez que ella iba a ver a un médico teniendo la esperanza de que hubiera una cura para ella, el diagnóstico siempre era el peor. Dice la Biblia que ella sufría mucho por los médicos y en lugar de tener un provecho le iba peor. Es decir, ella salía de ese lugar donde estaban los médicos, salía con tristeza, salía derrotada, salía preocupada, salía con temor, salía sin esperanza, sin tener un futuro. Pero me llama la atención que todos estos miedos eran provocados por los diagnósticos médicos, y no solamente venía angustiada, sino el dinero que ella tenía se le terminó por visitar tantos médicos buscando una cura. Así que no solamente estaba derrotada moralmente, físicamente, sino ahora económicamente. Y sabe, estamos viviendo unos tiempos donde también nuestra economía está sufriendo. Así que ella estaba en un aprieto muy terrible, pudiéramos decirlo así. Pero me llama mucho la atención el verso número 25 y dice: cuando ella oyó hablar de Jesús, cuando ella oyó de Jesús, algo pasó. Cuando ella escuchó de Jesús, fue inyectada por fe. Su fe creció. Algo pasó. Aquella desesperanza se convirtió en esperanza. Aquella necesidad cambió en absoluto. Sus emociones cambiaron. Se llenó de gozo porque sabía que Jesús podía hacer algo por ella. Y dice la Biblia que ella decía: si tan solo toco el manto de Jesús, voy a ser salva, voy a ser sanada. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, toda su condición de temor, de miedo, de derrota cambiaron por momentos de esperanza y de victoria. Y dice la Biblia que ella fue y tocó el manto de Jesús, solo el borde del manto del Maestro. Y la Biblia dice que en ese momento virtud salió de nuestro Señor y ella fue sanada en aquel tiempo, en aquella hora, en aquel momento.
Cuando oyó de Jesús vino la esperanza. Cuando oyó de Jesús vino la seguridad. Es decir, se activó la fe en ella. La fe se activó cuando escuchó de Jesús. Cada vez que tú lees esta palabra, cada vez que tú lees la Biblia, estás escuchando de Jesús. Cada vez que tú lees esta palabra, tú estás leyendo de Jesús. Y esta palabra debe de activar fe. En estos momentos tan difíciles, es esta fe la que debemos de escuchar, de que debemos de activar en nuestra vida. Es esta palabra las que debemos de escuchar. Esta es la voz que debemos oír en estos momentos, no la voz de las personas que quieran traer temor, no de aquellas noticias malas, no de aquellas noticias que tal vez van a producir pánico, no de aquellas noticias que van a producir desaliento, desánimo en nuestras vidas. Los que amamos al Señor tenemos que activar estas palabras en nuestro corazón. Recuerden que Jesús vino para darnos vida y vida en esperanza, y vida en abundancia. Y yo quiero decirte algo, iglesia y hermano y amigo que me ves, que nos estás viendo en este momento. Jesús no vino para darnos muerte. Jesús vino para darnos vida. Satanás vino para destruir, para matar, para robar. Y eso es lo que él va a querer hacer si tú escuchas palabras que no traigan fe. Pero si yo escucho a Jesús, sus palabras van a producir vida y vida en abundancia en nuestro corazón. Así que es momento que corramos a la fuente de nuestra fe, que es la poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Dejo el lugar al pastor. Amén. Hermosa palabra, hermoso segmento sobre la fuente de la fe del pastor Junior. Creo que nos aconseja a escuchar palabra, leer palabra, estar atentos a las palabras del Señor. Tómate tiempo en tu casa de leer la palabra. Si no puede leer, pida a alguien, su nietecito, sus hijos, alguien que le lea la palabra y empiece a tener efectos de esta fe. Este tercer segmento es sobre los efectos de la fe. Hace algunos 2 o 3 domingos hablé sobre sustentación y provisión o provisión. Creo que estos son momentos de sustentación. Provisión es cuando usted no tiene nada y Dios envía las cosas, las finanzas en especie, la salud, etcétera. Pero sustentación es cuando usted tiene algo y ese algo no mengua. Al contrario, va creciendo. Yo quiero que probemos en estos tiempos la sustentación de nuestro poderoso Rey Jesús. Que usted entienda en quién ha creído y en quién está confiando, y sea usted mismo un testimonio, no solamente para usted, sino para los que están en casa, para sus amigos, su familia, sus vecinos, cómo el Señor sustenta. Dios me dio una palabra que yo les dije. Jim puso en mi mente esta reflexión. Aunque no haya trigo en la tierra labrada, en tu mesa habrá harina. Y aunque no haya árboles de aceitunas, de olivo, en tu mesa no faltará el aceite. Y yo le creí a Dios y le sigo creyendo. Al final haremos una oración de sustentación. No solamente está haciendo efecto este tremendo coronavirus, como decía el pastor Junior, sino también en las finanzas. Y la gente está en desempleo, no solo en México, también en Estados Unidos.
otros con medio sueldo, y están viendo cómo hacerle, porque este aislamiento nos está provocando ansiedad, y una de las causas que tiene la ansiedad sobre el ser humano es comer mucho. Entonces la gente está preocupando. ¿Cómo hacer con poco dinero para sobrevivir todo este tiempo? Yo les digo, prueben el poder de Dios. Prueba esta fuente de fe que es la palabra. Sustenta tu confianza y tu fe en el amor de Dios que nos dice a través de Jesús, como lo dijo en los evangelios: mi Padre sabe de qué tenéis necesidad. Y nos dijo, no se afanen como los gentiles. Hoy necesitamos descansar en Papá, descansar en Dios. Haré una oración de sustentación, dije, y la haremos el pastor Junior y un servidor, para que con lo que tienes, cada vez que vayas a una despensa, a comprar despensa, tengas igual o más que cuando ibas con más dinero, confiado en las finanzas que llevabas, pero ahora lo vas a hacer confiado en el Señor. Yo no sé cómo lo van a hacer los negocios, si tienen que hacer rebajas o ofertas, pero tú llegarás en el momento adecuado y Dios en su sustentación pondrá todo lo adecuado para que tú exaltes el nombre del Señor. Quiero que pruebes a Dios y veas el milagro de sustentación. Dios no ha dejado a su pueblo y jamás los dejará. Estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y si es capaz de guardar con su sangre nuestros cuerpos, en nuestras familias y generaciones, que no seamos tocados y no seremos tocados por este virus ni ninguna otras complicaciones, Él sostendrá nuestras finanzas en el nombre de Jesús. Quiero orar contigo. Vamos a orar, Pastor Junior y yo. Cierren sus ojos allí donde están. Confíen en esta palabra. En el nombre de Jesús, por favor. ¿Tienes la Biblia abierta? Pon tu mano allí. Si no tienes una Biblia, pon tu mano en tu pecho como una acción de decir, estoy creyendo en esta palabra de fe que está lanzando el pastor. En esta palabra rema, que se sustenta en una palabra logos. Declaramos pues, hijo, en el nombre de Jesús. Empieza tú y sigo yo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor, porque no dependemos de las cosas de este mundo. Tu palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aleluya. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Así dijo el apóstol Pablo, en esa confianza, Señor, entre tú y nosotros. Señor, por lo tanto, yo te pido que en medio de esta crisis, Señor, tú aclares el panorama de tus hijos, de quienes te buscamos con el corazón. Que en medio de nubes grises, negras, Señor, de comentarios de despidos o falta de empleo, Padre, tu provisión divina produzca un milagro en nuestras vidas, en nuestras familias. Exhibe tu gloria sobre las familias de Betel. Exhibe tu gloria sobre las familias de aquellos hijos tuyos, Señor, que son de otras congregaciones y nos están sintonizando. Exhibe tu gloria sobre cada necesidad. Que tu mano poderosa, Señor, nos sustente, Señor, nos cubra, nos guarde y provea en el nombre de Jesús, no solo la protección divina, sino aquellas necesidades, Señor, que como familia tenemos.
de alimento, de sustento financiero. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que estamos en tus manos y tenemos ese cuidado tuyo, porque tu palabra dice que tú sabes de lo que tenemos necesidad y tú responderás a cada necesidad que como hijos tuyos tenemos. En el precioso nombre de Cristo Jesús lo creemos en nuestro corazón. Gracias, Señor. Señor, clamamos por sustentación. Aviva tu obra en medio de este tiempo de crisis. Que tu pueblo tenga una sonrisa, un grito de júbilo, alegría y gozo, porque la sustentación ha llegado a sus hogares. Señor Todopoderoso, pongo en tus manos las finanzas de cada familia de nuestra iglesia, las finanzas de todos aquellos que nos escuchan y ponen su fe en ti, porque a nadie que pone su fe en ti será avergonzado. No faltará el calzado, no faltará la ropa, pero no faltará el alimento, porque tú no querrás que tu pueblo, por carestía de alimento, tenga pocas plaquetas y esté propensa a virus. Tú alimentas a tu pueblo como en aquel tiempo en el desierto. Tu pensamiento y tu amor es donde descansa nuestra fe. Oh Jesucristo, te damos gracias porque estás moviendo todas las cosas a favor de tu pueblo, porque abres las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde en tu pueblo, y tu pueblo dé gracias por esta sustentación poderosa aún en nuestra salud, aún en nuestra forma de vida. Allí está manifestado tu poder. Gracias, Señor, por este milagro de la sustentación, y añado que el poder de tu sanidad en este momento, alguien esté enfermo, en el nombre de Jesús declaro la palabra: por la llaga de Cristo hemos sido sanados, y esta persona ha sido sanada, usted ha sido sanado por el poder de Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Amados, que Dios les bendiga, que el Señor sea con ustedes. Pastor Junior los bendice, nuestras familias pastorales, los bendecimos en el nombre de Jesús, y les pedimos oración por Gerardo Junior, que es nuestro camarógrafo, para que no se nos enferme, que siempre esté sano, para que a través de su ministerio ustedes sean alimentados. Me despido diciéndoles, y nos despedimos diciéndoles: Shalom, bendiciones, que el Señor sea con ustedes. Amén.